¿Ya? हमको पचास दिया कि नाम क्यों दास क्यों हमको पचास दिया कि नाम क्यों दास क्यों हमके ना कसने घनी ऊपर हंसी है अंकी ना करो घनी इस चुकी है कुया की ताए खामा चारा की नानी से कुया की ताए काके तो करो सारा ना pajama makiu makiu matiski kung khama kakiya kantu kusini kuya kitay khama chara ki nanisni kuya kitay kakitu pero sarana pajama mitay haniwar masinti yung panakamal kising parakyu Angka pecah tidak kita kekiut taskan Angka pecah tidak kita kekiut taskan Hati nakas dengan limpar masih Angki nakaru manilis jokit Punya kita ikaw cara kinyanis Punya kita ikaw itu pero sarana Pajama makiu makiu ya tisti Kung kama kakiya katang kusini Punya kita ikaw cara kinyanis Punya kita ikaw itu pero sarana Pajama kita iwan luar masinti Yung panakamal kay sengkarakya Way, 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 way. हमको पचास दिया कि नाम क्यों दास क्यों हमको पचास दिया कि नाम क्यों दास de este ciclo de conversatorios que hemos denominado cuarentenial. Bueno, sean bienvenidos, vamos a ir esperando que se vayan conectando más gente para poder disfrutar de esta sesión que hemos preparado. Y para empezar quiero hablarles un poco de lo que es Red Ciudadana, quien está organizando este ciclo de conversatorios. Red Ciudadana es una organización ciudadana que más que nada busca incentivar la participación política de los ciudadanos, ya sea a través de ejercer cargos públicos y también de activar propuestas de incidencia política.
¿no? Y esta vez hemos presentado este proyecto Cuarentenials que más que nada busca la sensibilización de la crisis del coronavirus y también el empoderamiento de la ciudadanía boliviana para la correcta gestión de esta pandemia y los efectos que puedan tener. En esta ocasión vamos a hablar sobre los sueños, recuerdos y emociones durante cuarentena. Para este tema hemos invitado a 3 personas, especialmente humanistas, para que nos puedan hablar sobre estos temas. Y para eso quiero presentar a Andrés de Achá, que él es egresado de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Boliviana y cofundador del grupo Chihuancos, que se dedica a la lectura, producción y promoción de cuentos. Bienvenido, Andrés, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Sabri, y gracias a Red Ciudadana por darnos el espacio para poder conversar sobre estos temas que creo que son importantes en este momento, ¿no? Para distender un poco también todo el tema que estamos viviendo con lo del coronavirus. Listo, muchas gracias, Andrés. Y también damos la bienvenida a Rafaela Lanza. Ella es licenciada en Psicología y es participante activa de la red de la nueva Escuela Lacaniana. Bienvenida, Rafaela, y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Sabri. Igualmente, gracias a Red Ciudadana, gracias a quienes nos están viendo, porque es un momento muy agradable para compartir entre nosotros, conversar sobre temas que nos interesan a jóvenes. Listo, muchas gracias, Rafa. Y también tenemos a Claudia Pacheco. Ella es productora y gestora cultural independiente boliviana, con experiencia en gestión pública a nivel local y nacional. Muchísimas gracias, Claudia, por estar con nosotros. Gracias Sabrina, a todo el equipo de Red Ciudadana por haberme invitado a este panel de jóvenes. Es un piropo. Entonces, agradecida de poder comenzar este diálogo junto a los colegas. Listo, muchísimas gracias a los 3 y vamos a ir ya entrando en tema. Antes, bueno, sabemos que esto del confinamiento ha sido algo que ha tenido efecto tanto en nuestras vidas personales como también familiares, laborales, entre otras. Y yo particularmente he escuchado mucho en amigos, en entornos familiares que, por ejemplo, nos decían, bueno, no sé, algo raro me pasa porque últimamente sueño mucho más, últimamente sueño con gente que no veo hace muchísimo tiempo, o a veces me llamaba una amiga y me decía, me siento súper triste, he despertado ansiosa, y nos hemos encontrado con muchas emocionalidades que son nuevas para nosotros, que quisiéramos entenderlas mejor, y por eso es este ciclo que tenemos el día de hoy, o este conversatorio, para que podamos entenderlas mejor, quizás no a gran magnitud, pero por lo menos tratar de sobrellevarlas entendiéndolas mejor, ¿no? Y para eso vamos a empezar con el tema de los sueños. Rafa, me gustaría un poco que nos expliques qué relación tú encuentras entre los sueños y nuestra realidad, el mundo real, digamos, que no vivimos día a día. Bien. Es una gran pregunta esta de la conexión entre la vida despierta y la vida soñando, digamos. Nosotros soñamos, como humanos tenemos entre promedio unas 7 a 8 horas del sueño. Sin embargo, los sueños ocurren solamente en la última fase de todo este lapso de tiempo y son apenas unos minutos. El tema de los sueños ha sido muy investigado por científicos, por psicólogos. Un libro que ha venido a realmente dar una nueva perspectiva sobre los sueños ha sido la interpretación de los sueños de Freud. Freud fue un psicoanalista austríaco que nos habló mucho del inconsciente. Y bueno, en este caso yo les quiero traer un poco sobre lo que Freud nos ha explicado acerca de los sueños. Se me viene a la mente un sueño que estaba relatado en este libro de interpretación de los sueños, que remitía a una experiencia de Napoleón Bonaparte, que decía de él que cuando Napoleón Bonaparte estaba yendo en su carruaje con algunas otras personas que lo acompañaban hacia otro país, después de haber vivido unas guerras muy intensas, ocurre un percance con su carruaje. Y mientras el emperador dormía, una exclamación que les llamó mucho la atención a todos fue el de que
se despierta sobresaltado y dice, estamos exterminados, justo al mismo tiempo en el que ocurre el percance con el carruaje. Entonces, acá en este sueño, digamos, se ve de forma muy interesante cómo un estímulo externo, que es el del sonido del choque del carruaje, puede generar la formación de un sueño. Sin embargo, creo que lo interesante y lo que hay que recalcar acá es que el sueño en sí tiene una representación de imágenes. Y estas imágenes probablemente no hubieran sido las mismas en otra persona que no hubieran sido las de Napoleón Bonaparte, porque tal vez él estuviese soñando con la conquista de una nueva guerra en ese momento, ¿no? Entonces, esto es lo llamativo, que para soñar, digamos, sí intervienen muchos aspectos, por ejemplo, los estímulos externos. A veces nos pasa que durante la noche uno estuvo desabrigado y demás y soñaste que estabas en Alaska, más o menos. Es lo interesante, el cuerpo percibe un estímulo externo y lo convierte en una simbología dentro del sueño. Más allá también existen estímulos subjetivos. Esto quiere decir que es algo de la marca singular del sujeto y que es irrepetible. En este caso, por ejemplo, nos preguntamos por qué al momento de despertar se nos olvidan los sueños. Tan fácil se desvanece. Creo que intervienen en este aspecto tres cosas. Uno, el hecho de que los sueños son de orden muy diferente a la vida cotidiana. No hay una lógica ni son comprensibles como lo es la vida cotidiana en los sueños. Y el hecho de no poder ser comprensibles de esta manera nos hace que lo olvidemos de forma más frecuente, porque no llegamos a comprender el orden de los sucesos. El segundo aspecto tiene que ver con la repetición, porque en general la repetición favorece el recuerdo. Y como el sueño es único e irrepetible, llegamos muy poco a aprenderlo, digamos. Y el tercer aspecto puede ser el hecho de que la persona le dé un escaso interés a su propio sueño. Sin embargo, creo que los sueños, como venía planteando Freud, son realmente un aspecto muy subjetivo de la persona, ya que muestran el inconsciente, y es a través de los sueños que probablemente podemos encontrar cosas muy, muy singulares a nosotros. Eso Perfecto. sería un primer panorama. Dentro de esa línea que tú mencionas, ¿qué efecto tendría en los sueños el que nosotros estemos en confinamiento, ¿no? O sea, estamos encerrados, al menos en Bolivia, más de 40 días. ¿Qué efecto tiene eso en nuestros sueños? ¿Qué relación podemos encontrar, si va a tener algún efecto o no el confinamiento en lo que soñamos? Claro. En general, creo que en este momento los sueños se nos vienen dando de una forma un poco más particular porque están interrumpiendo con nuestra rutina. Es decir, el sueño es aquello que nos saca de la cuarentena, ¿no? Porque la cuarentena, como la hemos estado viviendo cada día un encerrado en casa, es algo muy difícil de sobrellevar para todos. Y sobrepesa mucho el hecho de que no hayan elementos diferentes, ¿no? Para definir un día de otro, digamos. Y yo estoy de acuerdo en que muchos tenemos bastantes recursos para afrontar una crisis de este tipo, pero también creo que es algo muy nuevo que nos ha tocado vivir como humanidad y que ahí nos remontamos realmente a cómo era la vida al salir, cómo teníamos esta posibilidad azarosa de vivir 1000 cosas en un día y ahora no. Y probablemente esta posibilidad se ve más en los sueños, digamos, se representan más en los sueños. En los sueños estábamos pudiendo cumplir deseos que probablemente quisiéramos cumplirlos en la vida cotidiana, proyectamos relaciones. Y me parece muy interesante esto porque yo también lo he venido escuchando mucho, sobre todo el tema de, me siento como si estuviera en un sueño, ¿no? Con esta cuarentena, estoy como, no sé qué es lo real, siento que esto es algo muy nuevo. Entonces, ahí voy yo al hecho de que el sueño representa realmente romper un poco con eso rutinario y que también nos muestra algo que probablemente en el diario vivir no prestábamos mucha atención, que es muy bueno tenerlo en cuenta porque al final data de una historia particular y de una marca singular. Claro. Es interesante percibir que quizás ahora en el confinamiento nos sentimos seres prácticamente encerrados, esclavizados y limitados, ¿no?
mientras que en los sueños nos sentimos quizás seres más libres y que podremos dar más lugar a nuestros deseos, ¿no? Desde esta perspectiva, por ejemplo, Andrés, ¿cómo percibes tú desde la filosofía el tema de las libertades, ¿no? Que se coartan con este tiempo de cuarentena? Y también quisiera que Clau responda la misma pregunta como artista, desde la perspectiva de artista. Que empezamos contigo, Andrés. Sí, claro. A ver, supongo que la libertad que se puede llegar a coartar en algún punto dentro de una concepción más filosófica se ve muy encaminada desde, bueno, desde básicamente los prejuicios que tenemos respecto a la libertad, ¿no? El hecho de sentirnos presos quizás nos hace cuestionar que necesitamos una libertad. Es decir, el simple hecho de concebir la libertad genera una idea de que estamos encerrados o presos, ¿no? Cuando en realidad quizás no estamos tan presos, ¿no? La libertad no se nos coarta. En algún punto sí, quizás el poder desplazarnos o no, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, creo que vivimos en una época donde las sensaciones negativas, como estas cuestiones que nos limitan, eh, no están contempladas. Es decir, vivimos en una época muy positivista, donde tratamos de buscar el lado eficiente de las cosas. Si nosotros no podemos trabajar, si nosotros no podemos salir, si no podemos desempeñarnos como solemos hacerlo, lo vemos mal, ¿no? Y en algún punto podríamos también considerar o naturalizar la idea de que bueno, no se puede y no está mal que no se pueda. Asumir la situación en la que estamos quizás nos quite un peso de encima, eh, porque, bueno, básicamente no podemos hacer nada más, ¿no? Rebelarnos contra algo así es absurdo. Entonces, supongo que hay que asumir un poco la idea negativa del quedarnos quietos y, y bueno, poder aprovecharla en el mejor de los sentidos, tal vez para nosotros mismos, esa capacidad, ¿no? Creo que dentro de los últimos, dentro de las últimas temáticas que se están llevando en la filosofía actual, podemos concebir eso, ¿no? Podemos concebir de que estamos inmersos en una época positiva donde no tenemos tanto el escape eh, hacia el campo de la negatividad y, y es absurdo rechazar la negatividad por el simple hecho de que sea algo negativo. Todo está en un giro constante, ¿no? Entonces, creo que desde esa perspectiva podríamos concebir la libertad, me imagino. Cuestionarla, cuestionar la libertad, cuestionar qué es la libertad y por qué no nos sentimos libres, asumir las condiciones en las que estamos, los acontecimientos que están sucediendo y poder hacer algo al respecto, ¿no? Sí, es interesante ese punto porque yo siento que muchos también idealizamos, ¿no? La palabra libertad o la libertad en sí. Y es interesante que nos topábamos en Facebook y algunos memes que decían, ay, extraño la libertad, ¿no? Y mostraban a una persona en su cubículo de oficinista 8 horas, que al final, ¿de qué libertad estamos hablando, no? Y nos cuestionamos este tipo de cosas. Y Clau, Exacto. ¿cómo ves esto? Como artista, como gestora, ¿qué libertades quizás se ven limitadas? ¿Cómo se han sentido los artistas con este confinamiento? Creo que es importante puntualizar que estamos en una situación atípica, que no es normal, que no debería de normalizarse, y que hay que tener clara la narrativa de que esto es un distanciamiento físico, no es un distanciamiento social. Y por ahí el cuestionamiento de la libertad personalmente ha sido muy fuerte
en tanto el arte, en tanto la creación, en tanto la cultura, en tanto seres que necesitan expresarse. Y la expresión y la creatividad no son solamente de los artistas. Creo que esta oportunidad de restringir a tu movilidad, lo físico, la cercanía, nos ha dado la posibilidad de ver que la libertad no se encuentra en las acciones cotidianas, tal vez y repetitivas, sino en aquellas experiencias como los sueños que se han instalado, el sueño se ha instalado en el lugar de lo imposible. Y en realidad la cultura y el arte lo que hacen es mostrarnos que los sueños son posibles, es el lugar del cuestionamiento a la vida, a la situación actual, a lo contemporáneo y no como una cuestión estética, sino al tiempo que estamos viviendo. Y esa reflexión tampoco es solamente de los artistas. Es interesante cómo hoy los artistas encerrados como un ciudadano común, más porque lo somos, comenzamos a ver cuestiones que en otro momento tal vez las estábamos pasando muy por encima. Porque el arte, la cultura en tiempos de paz puede ser solamente entretenimiento. En tiempos de crisis es el lugar de la interpelación a la vida que queremos, al mundo que soñamos y cómo construirlo. El artista necesitará en este tiempo y estará buscando, los gestores estaremos buscando este lugar de cuestionamiento al mundo como está, a una normalidad que no debemos permitir que se instale y a poder elaborar nuevas preguntas. Y creo que los sueños y las emociones son el lugar de donde emergen nuevas preguntas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, estamos recibiendo algunas preguntas, las voy lanzando. Por ejemplo, preguntan, Rafaela, ¿los sueños podrían ser lo que quisiéramos hacer? Sí, de hecho esta es una primera teoría que lanza Freud, que es la del deseo reprimido. Freud aseguraba que muchos de los sueños envuelven un deseo reprimido. Y aquí quiero traer a luz una frase que es muy repetida, que la decimos mucho, que es la de, uy, no, ni en sueño. Y ahí te dice la persona que no se responsabiliza del sueño. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el sueño? En el sueño no hay un orden ético y moral, no hay un consciente como lo conocemos. Entonces, hay una suerte de acontecimientos que, como decía, son muy fuera de lo que uno haría en la vida de despierto. Entonces, como que uno se desconoce del sueño, se siente extranjero de ese sueño y puede pasar que, no sé, en el sueño, por ejemplo, aparece una persona con la que en realidad tengo una relación conflictiva, pero en el sueño me pasa un idilio amoroso increíble con esa persona. Y ahí es como, esto es lo contradictorio del sueño, que en el sueño no nos estamos involucrando como seres conscientes, digamos, como lo hacemos en la vida despierta, sino que está lo más profundo de nosotros, es muy singular. Y el poder interpretar este sueño es un trabajo bastante dificultoso, pero que data de la época de psicoanálisis con Freud y que se va haciendo de acuerdo a la estructura de personalidad. Y es muy interesante, de hecho, cómo surge esto en terapia, por ejemplo, porque muchos de los sueños que surgen a raíz de la terapia nos dan más bien muchas ideas más para ir avanzando el trabajo en análisis. Y es una forma de mostrar lo reprimido, todas esas cosas que tal vez nos ponen en conflicto y incómodos, porque a veces uno se despierta del sueño y dice, ¡ah, qué sueño que tuve ayer, Dios mío! Se sorprende uno mismo de eso y creo que en este punto estoy de acuerdo con Claudia, como decía ella, es una interpelación al sujeto. El sueño ocupa ese lugar, te interpela como sujeto consciente, te cuestiona a ti mismo. Y yo creo que es algo muy, muy recomendable tomar en cuenta algunos sueños que a uno le quedan muy vívidos, porque sin duda hay algo ahí que se está queriendo transmitir a la persona. Perfecto.
Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Francisco Parrado que nos dice a la gestora cultural, a Claudia, este momento es de construir mejores condiciones para la generación del arte. Siempre va a ser un mejor momento para construir para el arte. Creo que tenemos que, cada tiempo ha tenido una lucha distinta. Creo que la lucha de que los artistas los en este momento es entender que la diversidad y las formas, desde que el mundo ha cambiado muy rápido a la tecnología, ha sido un salto enorme muy pronto. O sea, son 15 años, 15, 30 años, no más, de un lugar totalmente analógico, disculpen, a un lugar digital. Nos está costando. Esa creo que es un primer lugar de lucha, entender cómo la vida se configura ahora. Y otra vez, repito, esta no puede ser la normalidad. La lucha tiene que ser porque lo virtual sea complementario a la interacción social. La otra lucha de los artistas en Bolivia específicamente que debe gestarse es por entender que yo como gestora cultural, un artista de teatro, una bailarina, un pintor, hoy somos desempleados. Y creo que es importante instalar la narrativa de que somos desempleados porque no tenemos el lugar del oficio, no somos reconocidos en las leyes laborales y tampoco tenemos un lugar específico de trabajo. Hasta hoy se ha considerado el arte, se considera el arte como un hobby, no como una profesión. Y hoy somos profesionales y esa es una lucha que venimos arrastrando y que debemos consolidar. ¿Cómo? No lo sé. Si antes no podíamos, y esa es una crítica a mi sector, que es el sector del arte, si antes nos costaba juntarnos para movilizarnos y generar una agenda social, hoy con el distanciamiento físico es aún más acentuada esa nuestra dificultad. Creo que es importante que los ciudadanos, artistas, ciudadanos comunes, podamos entender el lugar del arte, el lugar de la cultura, porque no somos solo unos cuantos quienes lo hacemos. La cultura la hacemos todos y la importancia, hoy me suena mucho esto de los sueños y las emociones porque es el lugar desde donde los artistas y la cuestión creativa trabaja. No, no trabajamos solamente con cosas materiales, trabajamos con el conocimiento, con la emoción. Entonces es importante saber que para las sociedades también importantes sus emociones, que su deseo es válido, que sus sueños como los nuestros, un sueño de un mejor país, es totalmente válido y que sus deseos pueden cambiar igual que los deseos de los artistas. Nosotros podemos proponer hoy una interpelación a este mundo y mañana podemos cambiar radicalmente de idea porque esa es la posibilidad del arte, la creatividad y la cultura. Poder saber que tienes la opción abierta a ser quien quiera ser. Perfecto. Y justamente enganchando en este tema, Clau, nos lanzan una pregunta de ¿cuál crees que debería ser el rol de la sociedad y el Estado en relación a los artistas y para generar espacios culturales en este escenario de crisis? Entender que primero que no debemos perder el espacio público y que el espacio público lo tenemos que encontrar en lo virtual también. Esas son políticas entendidas una sobre otra, el espacio físico como un parque, el espacio público como un parque y el espacio público como la red social. Esas son políticas gubernamentales desde el Estado. Es el lugar donde podemos interactuar. En tanto que el rol, la conexión de la sociedad y el arte, la sociedad y la cultura,
mi pedido, mi sueño, mi emoción mayor, mi deseo, es que podamos entender que la cultura la hacemos todos, que que somos ciudadanos creativos. Creo que el arte se ha llevado una tajada un poco egoísta a un lugar de solo los artistas crean. Creo que también esta cuarentena, este distanciamiento físico ha puesto al límite nuestras posibilidades de ser ciudadanos creadores. Cuando hacen su huerto, cuando cocinan o se inventan una nueva comida, cuando los niños inventan un nuevo juego, una nueva canción, todos somos creadores y ese es otra vez también una política de Estado, una política cultural de entender que la creación no está en manos solamente de los artistas. Cuando los ciudadanos entiendan que detrás de una obra de teatro hay carpinteros, vestuaristas, luminotécnicos, técnicos de sonido, cargadores, catering, mercado, y entiendan que todo este proceso que combina mucho conocimiento de mucha diversidad, creo que vamos a poder entender que la cultura y el arte lo hacemos juntos. Y eso es súper importante, poder comenzar a transmitirlo. El arte no va a vivir si no hay un carpintero, si no hay un pintor. No, no es posible. Podemos crear en nuestras casas, podemos hacer nuestros guiones y demás, pero todo ese proceso riquísimo de diversidad de conocimientos y de oficios es lo que hace a la cultura y es lo que hace al arte. Y eso es, creo, el reto de la cultura, el Estado y la sociedad. Perfecto, gracias, Clau. Aquí Tami Gulish nos dice si pueden hablar del estado de ánimo en este COVID. Sí, Tami, lo vamos a hablar, danos solo unos minutitos. Vamos a cerrar este primer punto de los sueños. Andrés, me gustaría que me digas, según tu perspectiva, si tiene algún sentido el interpretar los sueños, porque hay mucha gente que ya va a un extremo, ¿no? Se soñó con la expareja de hace 10 años y dice, ¿por qué las 24 horas del día y no se quita, digamos, ¿no? Este pensamiento de la cabeza. ¿Tiene algún sentido interpretar? Y si no, ¿qué lugar le podemos poner a los sueños? Cuestión de que sea manejable, ¿no? No que nos emocionemos mucho con los sueños, pero tampoco que no les demos un lugar. Ok, supongo que los sueños son un acontecimiento importante en la vida de todas las personas, pero eso no deja de poner al sueño en un campo que excede a la lógica. Los sueños no son lógicos. Si bien en algún momento podemos describir los sueños, creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para concatenar todas las imágenes que se van acumulando para nosotros y poder crear un armado, ¿no? Pero el sueño en realidad no está dentro del lenguaje o dentro de la facultad de verbalizarlo, ¿no? Supongo que sí es importante tratar de interpretarlos porque al fin y al cabo, como les decía, es un acontecimiento. Y bueno, siempre se puede sacar algo interesante al respecto, pero también considero o sea, en ese sentido hay que darle un valor importante, supongo, respecto a la posibilidad de que los sueños digan algo más de nosotros mismos, ¿no? Un influjo, ¿no? Dentro de la filosofía creo que no se toma mucho el tema de los sueños justamente por esa cuestión de la lógica, pero sin embargo sí siempre han sido importantes, ¿no? De hecho tenemos un exponente dentro de la filosofía muy grande y sobre todo es el padre del racionalismo, que es Descartes, y curiosamente Descartes inicia su recorrido filosófico a través de un sueño, ¿no? Es curioso que haya sucedido así. El máximo referente de la razón haya podido soñar algo que haya hecho que esta persona se dedique a la filosofía, ¿no? Y él lo cuenta en su autobiografía. Entonces,
ahí sí hay una importancia del sueño dentro del filósofo, porque el sueño promueve esta búsqueda, ¿no? Obviamente todo acontecimiento es importante dentro de nuestra existencia. No creo que haya que dejarlos pasar, yo creo que hay que tenerlos en cuenta. De hecho, yo quisiera soñar mucho más, no sueño casi nada, cuando sueño pavadas, pero quisiera tener sueños más luminosos, no sé. Pero claro, como decía Clau, como decía Rafaela, yo creo que los sueños siempre son motivadores muy grandes para tratar de analizarnos, para tratar de analizar nuestra propia existencia. Y, y si eso nos mueve a buscar, eh, yo creo que sí es muy válido. Todo motor para encaminarnos a una búsqueda, a un interés, a darle una cierta autenticidad a nuestra vida, siempre es válido. Perfecto. Sobre este punto, Clau, Rafa, algo que quisieran acotar en cuanto a los sueños, su lugar, su importancia. Justo esto de que, bueno, el tema del sueño como un motivador me hace recuerdo a otro sueño. Este sueño fue soñado por Bismarck. Bismarck fue un líder político y estadista alemán de la época prusiana. Y es llamativo el sueño que tiene un día él. Escribe una carta a Guillermo I diciéndole no hay hostilidades justo cuando su ejército estaba por ingresar a Bohemia. Y sueña él, dice, sueño que estoy en un caballo yendo hacia la tierra que tengo que conquistar. Y el camino se ve dividido entre dos. Por un lado hay una ladera con un abismo increíble y por el otro una roca lisa tremenda. Y mientras más me acerco a mi objetivo, el camino se va haciendo más pequeño, tan angosto que no puedo ni regresar, ni bajar de la caballería. Y al final, él en este momento de angustia, digamos, de crisis, da un golpe a la roca y en eso invoca el nombre de Dios. Lo que pasa después es que la roca cae y de repente se abre un camino muy amplio con los paisajes más hermosos y ve a su ejército llegando. Y después le comenta a sus seguidores que efectivamente este sueño se había cumplido después. Ahora, ¿qué pasa aquí? Digamos, en la carta que envió a Guillermo I se repite una cosa que se repite en el sueño, y es la de que no hay forma viable de salir, no hay vuelta atrás. Y en ese momento estaba pasando por una etapa muy tumultuosa, digamos, políticamente. No sabía si su ejército iba a llegar al objetivo o no. Y hay otra cosa que se repite, que es la del deseo, en el que dice, no hay vuelta atrás, entonces tengo que seguir. Y aquí es donde Bismarck, por ejemplo, cumple ese sueño, digamos. Es muy llamativo porque él dice, el sueño se hizo realidad al final. El ejército fue hasta Bohemia. Y acá yo creo que lo importante es, como decía Andrés, digamos, si hay un sueño que es impulsor de algo tan singular, por ejemplo, en el sueño de Bismarck, que es algo muy político, se verá, digamos, en el sueño de otra persona de otra manera, digamos. Pero pasa mucho que es una emergencia del inconsciente que tal vez trata de comunicar sobre un estado angustioso, sobre un deseo. Y el hecho de poder materializarlo, digamos, en algo real, creo que es lo llamativo y lo individual que tiene este sueño. Perfecto. Bueno, nos van llegando más preguntas y vamos a pasar a la parte de lo emocional, ¿no? O sea, realmente este tiempo de cuarentena nos ha generado un sinfín de emociones y me imagino yo que es también por el hecho de que estamos más tiempo con nosotros mismos, hay más lugar a la reflexión y bueno, entre eso nos encontramos con muchas preguntas, ¿no? Que a veces nos cambian el estado de ánimo. Y aquí nos hacían una pregunta, dice, en esta cuarentena se habla del síndrome de la cabaña. No sé si alguno lo conoce y cómo se puede evitar. Rafa, ¿tú lo conoces? La verdad es que yo no he escuchado mucho sobre este tema del síndrome de la cabaña.
tal vez si me da unas especificaciones más. Creo que por otro lado no hay que tender tanto, digamos, a esta suerte de etiquetas que surgen siempre, porque en efecto, si uno quiere buscar un síndrome el día de hoy, hay síndromes de A a Z, ¿no? Pero creo que este intento, digamos, de etiquetar todo comportamiento humano con síndrome, con deficiencia, no es algo realmente que ayude en la narrativa del sujeto a repensarse, digamos. Creo que aquí hay que hacer un poco una diferencia clara entre lo que es el psicoanálisis y, por ejemplo, la psiquiatría, porque el psicoanálisis va más por el lado de no nombrar tanto el comportamiento, sino de que vaya surgiendo de manera inconsciente. Esto se representa en sueños, en chistes, etcétera, que se van viendo en el análisis de cada persona. Ahora, si lo vemos por el lado de la psiquiatría, evidentemente la psiquiatría se ocupa un poquito más de nombrar síntomas, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante también es no solamente quedarse en la sintomatología de un comportamiento, sino de preguntar de dónde viene este síntoma, ¿no? El psicoanálisis, por ejemplo, percibe el síntoma muy diferente a la psiquiatría. Para el psicoanálisis, el síntoma es una metáfora que tiene que ser analizada desde una perspectiva ya semiológica, incluso se puede decir, porque los significantes de palabras tienen un juego ahí en la sintomatología. Pero bueno, en efecto, creo que siempre es bueno tomar un poco de ambos, no cerrarse a ninguno. Y por eso yo digo también si hay más información al respecto, me gustaría saber. Pero claro, en psicoanálisis se ven este tipo de cosas desde otra perspectiva. Claro, importante lo que dices, quizás no esmerarse en encajar en un síndrome, ¿no? Porque hasta podemos sintomatizar o estar como hipocondríacos y decir, pucha, no, de verdad creo que me siento así y puede ser que sea eso. Entonces, Claro, es lo preferir que pasa delimitar. ahora, que creo que hay una saturación igual, por lo menos del inicio de lo que ha sido el coronavirus, y hay este síntoma y este otro síntoma, y uno estaba midiéndose todo el día de, uy, creo que estoy tosiendo, ¿no? Creo que tengo fiebre. Entonces uno entra un poco a ese juego de realmente sintomatizar, ¿no? Entonces hay que separar un poquito eso y tratar de escucharse uno de la forma un poco más neutral posible. Perfecto. Andrés, tenemos otra pregunta para ti. Dice, ¿tú crees que esta crisis nos aproxima a una tendencia mucho más nihilista como sociedad? ¿Podemos relacionarla con la necropolítica? Yo creo que todo acontecimiento drástico genera una angustia y no necesariamente tendría que desencadenar en un nihilismo, ¿no? Yo creo que esto nos da la oportunidad de pensarnos, de repensarnos y de buscar alternativas, más allá de ampararnos en un absurdo. Si bien dentro de la filosofía, sí, el absurdo es algo bastante recurrente, algo que me agrada haberlo leído, luego pensarlo, es que justamente ese absurdo nos motiva a buscarle un sentido a la vida, ¿no? Nadie vive en el absurdo completamente, entonces siempre le estamos buscando vueltas a la vida para sostenernos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, si bien sí puede surgir un nihilismo, obviamente también pueden surgir muchas corrientes filosóficas. Hay que recordar, por ejemplo, que en Grecia, en las etapas más críticas, surge el helenismo y dentro del helenismo surge el estoicismo, el epicureísmo, el cinismo, que son alternativas para palear los momentos más críticos, ¿no? Eh, Respecto a la necropolítica, bueno, no comprendo muy bien el concepto de necropolítica, pero supongo que bueno, es la búsqueda de lo apolítico. Y respecto a esto, yo creo que es muy complejo, muy difícil poder llegar a caer dentro de lo apolítico. Hay un libro muy bonito que es de Thoreau, que se llama Walden, y La vida en los bosques, que trata básicamente de un ser político que huye a los bosques para
para encontrarse fuera del concepto, ¿no? De la política. Pero aún así, la idea del ermitaño siempre es muy compleja, ¿no? Es muy complicada. Habría que salir del lenguaje para salir de la política. El lenguaje está muy inmiscuido dentro de lo político y nos regula dentro de una tensión de poder, supongo. Entonces, creo que sí se puede llegar al nihilismo, se puede llegar a la necropolítica, pero no creo que sea lo más, lo que podamos llegar a ver en los próximos años dentro de las tendencias filosóficas, quizás. Yo creo que van a surgir muchas ideas en este tiempo y, y bueno, yo creo que lo último que se pierde es el sentido y siempre estamos buscando sentido a las cosas. O sea que no creo que nos amparemos en la nada abrumadora. Sí, yo creo que es parte de lo que nos hace seres humanos, buscar el sentido a todo. Bueno, vamos viendo otras preguntas. Nos dicen, la sociedad ha sentenciado a las personas a evadir sus emociones que hoy en la cuarentena han aflorado de manera incontrolable en lo cotidiano. ¿Cómo la psicología, la filosofía y el arte y cultura pueden ayudarnos a reconocer y gestionar nuestras emociones? A ver, Clau, empezaremos contigo desde el arte, desde la cultura, cómo podemos gestionar estas emociones y también reconocerlas, ¿no? Bueno, primero reconocerlas y ya después gestionarlas. Es un lugar interesante la pregunta porque el ámbito, lo artístico se puede dividir en dos lugares, el entretenimiento y el arte que no es entretenimiento. El entretenimiento es el lugar del arte que valida, que revalida las emociones que ya conocemos. No sé, estamos súper enamorados o súper dolidos porque hemos perdido a nuestra pareja. Vamos a ver una película súper ñoña, nos vamos a poner una canción cortavenas, ¿no? Porque necesitamos afirmar la emoción que ya conocemos. Entonces, ese es un lugar del arte que es el entretenimiento, que está muy bien. O sea, está muy bien. El otro lugar del arte es cuando de pronto se nos ocurre que vayamos a visitar, ahora en cuarentena, virtualmente a algún museo, ¿no? O que vayamos a ver una película que de pronto no conocíamos, con una temática así muy extraña a lo que conocemos, que nos arriesguemos a conocer algo nuevo. Y ese lugar del arte es para interpelar, para generar, para cuestionarte tus emociones, para cuestionarte los pensamientos, para cuestionarte los sueños. Creo que estos dos lugares del arte han estado jugando intermitentemente en el imaginario de este momento de cuarentena, porque somos naturalmente consumidores de cultura y no nos damos cuenta que somos consumidores de cultura. O sea, todo el tiempo estamos con música y más los bolivianos y los latinos somos altamente consumidores de cultura. Entonces, me imagino que es lo que le ha estado pasando a gente muy cercana, que de pronto compartíamos cosas muy de lo conocido y de pronto surgían preguntas como las políticas. Entonces, de pronto preguntan, ¿y qué leo? ¿Y qué veo? Y no creo que sea tan fácil reconocer las emociones nuevas como las que ya conocemos, pero sí es un lugar bien interesante este momento de tener tiempo y de poder buscar, atreverse, intentar conocer otras emociones que las tenemos,
pero que no son comunes. Y creo que eso está pasando muy seguido, y ha pasado muy seguido. Una cosa que me ha parecido súper interesante es que de pronto las estadísticas se lanzan un poco más a la música clásica. Eso significa que la gente está consumiendo más música de dominio público, no música clásica, música de dominio público. Eso significa que han saltado un poquito, ¿no? Del entretenimiento, de la canción que bailamos, perreamos y cantamos, a cuestionarse otra música, ¿no? Que me parece súper lindo. Interesante. Sí, me parece interesante el punto que dices. Entonces estaríamos diciendo el arte, por un lado, para reafirmar, revalidar aquellas emociones que ya tenemos, y por otro, para redescubrirnos, interpelar, cuestionar. Y que eso creo que lo he visto bastante, ¿no? Porque quizás mucha gente que no quiso hacer baile o no quiso hacer, por otro lado, yoga, digamos, que nunca lo hizo, dijo, no, este es el momento y muchos han empezado a hacerlo, ¿no? Es una forma también de redescubrirse. ¿Qué dices tú, Rafa, desde la psicología? ¿Cómo reconocemos esas emociones? ¿Cómo las gestionamos? Ujú. Bien, desde la psicología, creo que una de las cosas bien pertinentes para entender cómo uno maneja también sus propios síntomas, sus propios dolores, digamos, afectos, tiene que ver con estructura de personalidad y también con historia. El psicoanálisis percibe mucho de lo que ha sido el pasado del sujeto, ya que en cuanto al pasado también se construye un presente significativo. Lo valioso, creo, del psicoanálisis es poder construir una narrativa nueva del sujeto. Es decir, si antes yo me identificaba como una persona, no sé, impaciente, una persona que no puede relacionarse con los demás, el psicoanálisis lo que hace es ir, digamos, construyendo un poco esos conceptos, preguntándose dónde se originaron, qué circunstancias vivía el sujeto con la familia, con los pares, etcétera, para ir ahondando en eso que es muy singular de cada quien. Ahora, el psicoanálisis reconoce grandes recursos de la humanidad que nos han servido para quienes sean a salir adelante. Uno es el arte, el otro es la religión y el otro es la ciencia. El arte evidentemente está muy ligado con el psicoanálisis y en este caso podría traer a flote un artista muy reconocido que es Dalí, que justamente Dalí nos ha mostrado el mundo de los sueños, el mundo de lo surreal, ha suprimido todo lo que era, digamos, una ley inquebrantable y se ha definido a partir de un arte surrealista, digamos, donde no hay las leyes como las conocemos en la cultura. La forma de presentarse de Dalí también es muy interesante porque él dice que fue un hermano posterior y su primer hermano falleció. Ambos tenían el mismo nombre, Salvador, y los padres le decían que él era la reencarnación de su hermano. Entonces, Dalí se vio muy afectado por este decir de los padres del ser la reencarnación de su hermano, a tal punto que él pensaba que realmente era una persona dividida en dos, digamos, el muerto y el vivo. Pero dice, Claro. mi arte me ha servido porque a través de ese arte yo he construido una imagen quizá muy excéntrica de mí, pero que me hace muy diferente a mi hermano fallecido, digamos. Y a través de mi arte yo sé que no soy él. Y es una definición muy interesante, muy diferente. Y Dalí tuvo muchos encuentros con Lacan, tuvo un encuentro con Freud, si no me equivoco, pero está muy conectado el análisis con el arte, porque el arte es precisamente no reprimir, sino dar a flote el inconsciente. Otro recurso que había nombrado es el de la religión. Creo que la religión sí tiene su funcionalidad en cuanto a moralidad sobre todo, pero también para algunos tipos de personas la religión les ayuda a sobrellevar muchas cuestiones, ¿no? El hecho de creer en un Dios, en una potestad máxima, les ayuda realmente a quizás no digamos, atribuirse todos los males y desgracias que ocurren en la tierra, sino el de confiar que hay una divinidad para ellos que va a mostrarles, digamos, una realidad muy diferente en algún punto.
Pero creo que lo interesante de la religión también es un poco reflexionarse el hecho de ser un humano, digamos, dentro de un sistema mucho mayor, ¿no? Entonces ahí creo que parte del ego humano cede un poco en eso. Y el último aspecto es el de la ciencia, que evidentemente si no fuera por la ciencia, medicina, tecnología, no estaríamos haciendo esta charla el día de hoy. La medicina se está reinventando cada día. Esperemos que al día de mañana se encuentren más soluciones para este coronavirus y que la tecnología nos sirva también, como decía Claudia, no es un distanciamiento físico, sino que podamos conectarnos socialmente de alguna manera. Perfecto. Andrés, la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo reconocemos estas emociones y cómo las gestionamos? Pero también desde esa perspectiva filosófica, creo que muchos nos hemos preguntado quiénes somos, sobre nuestra existencia. Entonces, ¿por qué se da esto? ¿Cómo lo podemos reconocer y cómo gestionarlo o sobrellevarlo? Ok, mira que tengo un problema existencial ahora brutal. Tengo 3% de batería y no tengo cómo conectarme cerca. Bueno, si se corta, Vale, costó. cierto, pero lo que sí me parece muy importante, sí, el cuestionarnos estas problemáticas, sobre todo quiénes somos. Pero yo creo que este campo que se nos presenta ahora como posibilidad dentro de las emociones y cómo gestionarlas, eh, puede ser encontrado desde un concepto muy, muy importante dentro de la filosofía, como es el ocio. El ocio, que bueno, es bastante profesado por Aristóteles, se nos muestra como una actividad no productiva, no necesariamente activa dentro de lo necesario. Es decir, las personas que tenían la capacidad de ocio eran las personas pudientes, ¿no? Eh, entonces, este ocio que nos muestra Aristóteles es la capacidad contemplativa, poder contemplar lo que, lo que, lo que tenemos cerca, poder contemplarnos a nosotros mismos dentro de la situación, bueno, con los recursos que tenemos, y a través de esa contemplación poder gestionar esas emociones, poder gestionar también parte de nuestros gustos, de nuestra existencia, poder voltear la mirada a lo que realmente nos importa. Porque hoy en día, obviamente, hay muchos problemas, hay muchas complicaciones respecto a lo laboral, por ejemplo, pero muy poca gente, o sea, en estadística, muy poca gente ya muere de hambre. Creo que le damos mucho valor a lo material, a lo adquisitivo, nos amparamos en buscar lo eficiente, tratamos de dedicarnos 30 años al estudio de algo que quizás no es lo que realmente allá se están cayendo. Bueno, creo que encaminamos mucho nuestra vida ante metas que quizás no son realmente las nuestras y, y quizás lo más importante en estos momentos es empezar a cuestionarnos si la vida que llevamos es la vida que queremos. Y eso yo creo que se da a través de la contemplación, a través de las pasiones, del arte. Dentro del ocio, dentro de la contemplación, Aristóteles obviamente articula toda la ciencia y la ciencia era eso que no era productivo para la política, sino que era productivo para uno mismo. Y empieza a articular el arte a través de la experiencia, ¿no? De las experiencias cotidianas que tenemos todos los días. Por ejemplo, tenemos la experiencia de curar a alguien y bueno, esta experiencia de haber curado a una persona nos lleva a generar el arte de la medicina. Esas artes ya se vuelven productivas. Más allá de eso, podemos encaminarnos a otro arte, voltear la mirada a otro tipo de arte y al arte sobre todo de lo bello,
tenemos experiencia de lo bello, tenemos la capacidad de acercarnos a lo bello, y eso nos lleva a las artes que podemos tenerlas a nuestra disposición ahora y que nos mueven a gestionar nuestras emociones, ¿no? Dentro de todo ese, dentro de todas esas artes, Aristóteles ensalza bastante la sabiduría, el arte de saber por saber, la filosofía, la búsqueda del conocer. Buscamos, pero solamente por darnos a nosotros mismos, solamente por, 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 eh, por pasión, por vocación. Yo creo que algo importante, y me gustaría decirlo aquí, es que tenemos que empezar a buscar las cosas que nos mueven, que nos llaman por vocación, no tanto por una meta prometedora, porque en realidad no sabemos lo que va a pasar mañana y no vale la pena perder la vida en cosas que quizás no nos mueven. Quizás lo mejor es atrevernos a vivir el día, vivir de la mejor manera posible y buscar lo que lo que nos mueve, nos motiva. No sé. Bueno, creo que me voy a acabar ahorita, pero lo siento. Justo a tiempo, ya. Pero bueno, es un gusto para mí participar de esto. Listo, muchas gracias. Igual ya vamos a ir cerrando, ya nos ha pasado la Hasta hora donde... súper rápido. Estás con nosotros hasta lo que puedas, Andrés. Pero Okay. bueno, les agradezco, la verdad que sí hemos cerrado este tema. Creo que es un tiempo que nos podemos hacer muchísimas preguntas para nuestro bien y también ver algunas maneras, sobre todo en el tema del arte, para ir gestionando esas emociones. Y tenemos dos preguntas más, Rafa, las podemos contestar muy rápidamente. Una es, ¿los sueños tienen alguna relación con el déjà vu? Y la otra es, en esta cuarentena es mejor fortalecer la inteligencia emocional o la resiliencia. Eso. Bien, sí, el déjà vu creo que es un, un fenómeno bastante interesante, el creer haber vivido ya un momento. Pero esto lo ubicaríamos más del lado del inconsciente, digamos. Pasa que también en los sueños, por ejemplo, uno dice, yo me soñé con una persona que creo haber conocido, pero no sé quién era realmente. O pensaba que era mi madre, pero en realidad era otra persona. Y hay esa ambigüedad, digamos, que el sueño te transmite. Y en realidad el inconsciente, si bien no lo vemos de forma tan emergente como en el sueño, lo tenemos cada día con nosotros y se va viendo en este tipo de fenómenos pequeños, ¿no? O sea, el sentir que yo ya he vivido una escena tal vez me remite a algo del pasado, sí, no en las mismas condiciones, pero tal vez sí en la misma posición subjetiva que yo ocupo en este momento. Sin embargo, creo que son pequeñas cosas, o sea, si hay algo que realmente te toca mucho sobre eso, es importante prestarle atención, pero este es el punto, ¿no? O sea, no nos deshacemos de nuestra subjetividad ni de nuestro inconsciente todos los días. Estamos ahí con este tema y sale a flote siempre en sueños, en chistes, en la contradicción misma, ¿no? Cuando un sujeto habla de sí mismo, hay que analizar el cómo habla de sí. En esto somos los psicoanalistas bastante expertos en hallar la contradicción en el dito. Por ejemplo, no, yo soy una persona súper organizada, yo tengo todo bajo control, pero en el amor es otro tema. Entonces, esa contradicción es la que analizamos. ¿Por qué en el amor realmente te sales de ti mismo, no? Y son, bueno, pequeños detalles que vamos viendo en cada uno. Ahora, del tema de la resiliencia, yo creo que esto es una oportunidad interesante. De hecho, el tema de estar, digamos, ahora a nivel virtual entre las personas, la forma de generar un lazo es algo que se va a modificar mucho, ¿no? O sea, a nivel psicológico, a nivel económico, por ejemplo, a nivel económico, las compras en línea son algo que se está realmente estableciendo como de forma muy sólida. El día de mañana, si salimos, no vamos a tener la misma posibilidad de tener ese contacto físico como lo teníamos antes, ¿no? Entonces, realmente este tipo de herramienta como lo es la empatía, la resiliencia, es algo que sí, efectivamente vamos a tener que reconstruirlo. Es un buen espacio, un puente para crearlo. Creo que cada quien tiene que hallar eso a su manera y también
hallarlo de acuerdo a su propio deseo, ¿no? Porque sí es bueno estar conectado con la gente, pero también es válido estar desconectado. Creo que es también un espacio al que le hay que dar mucha importancia el estar desconectado el día de hoy, porque hay digamos, una hiperestimulación a estar todos conectados. Muchísimas gracias, Claudia, Rafaela y Andrés, por participar de este nuestro cuarto streaming. Espero que les hayamos dado muchas respuestas a quienes estaban cuestionando acerca de sus sueños y emocionalidades en este tiempo de confinamiento. Y bueno, si quieren acotar algo, me gustaría que hablen, y si no, pues tengo que hacer una invitación para nuestro quinto stream. Yo creo que quisiera acotar algo respecto a los sueños. Yo creo que en esta etapa están surgiendo sueños bastante complejos, bastante complicados, eh, sueños que pueden ser tormentosos. Y tal vez sería bueno considerar que esos sueños no son motivadores para hacernos daño, no son motivadores para sufrir. Eh, si bien dicen algo de nosotros, tal vez esos son motivadores para poder agarrar y, y considerar de poder llevarlos a otro campo, ¿no? Hacer algo positivo, tal vez, positivo en el mejor sentido de la palabra, algo que nos haga bien al respecto, ¿no? No, no darle muchas vueltas a los sueños que a veces nos pueden atormentar, que nos pueden lastimar, y ver la manera de sobrellevarlos. Sí. Dale, Clau, ¿quieres acotar? Adelante, Clau. Gracias, Rafaela. Disculpa la metida de mano. Creo que es importante pensar un poco que los sueños no solo ocurren cuando estamos dormidos, y esto desde una perspectiva, claro, de la cultura y del arte. No es necesario quedarse dormido para soñar, no es necesario desconectarse del mundo. Creo que la posibilidad, esta libertad que está limitada, nos abre una ventana al sueño como el lugar posible, como el lugar al que queremos llegar, a proponernos un horizonte nuevo. Y este horizonte nuevo creo que va a estar mediado por la gestión de nuestro deseo. ¿Qué mundo queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? ¿Qué no es normal? ¿Qué aceptamos y qué definitivamente no queremos? Y creo que para eso están los sueños y las emociones más un poco alejadas de toda la teoría que pueda haber alrededor de ellos. Este es el momento preciso y sustancial para poder comenzar a diseñar el mundo en el que queremos vivir. Eso no significa vamos a marchar todos ahora, ¿no? Es comenzar a pensar en nuestro cotidiano y qué le hace falta a nuestro cotidiano. A nuestro cotidiano le ha hecho falta soñar, y es importantísimo que los humanos, que los bolivianos seamos libres de soñar, y que nuestros sueños y que nuestros deseos valgan, porque así sin asco lo hacemos en el arte, ¿no? O sea, nos soñamos hacer una obra, nos soñamos hacer una canción y la hacemos y ya está, no pasa nada. Puede salir bien o mal, no importa, la hacemos. Es subvertir el momento. Eso. Rafa, ¿qué decías? Y nada, quería terminar con arte, como estamos tanto hablando de este tema. Hay un cuadro muy bonito que pertenece a Antonio de Pereda, es un pintor barroco español, y el cuadro se llama El Caballero Durmiente.
En este cuadro se ve un caballero de la época vestido con esta indumentaria típica. Hay un ángel que le está indicando una mesa y encima de la mesa hay una suerte de objetos que son simbologías muy bonitas. Hay un cráneo que significa la muerte, que es lo fugaz de nuestra vida. Hay una baraja de cartas que significa el azar, todos los placeres más fugaces, el gula, etcétera. Y el ángel sostiene una cinta donde hay un enunciado que dice que vuela muy rápido y se va. Entonces, es una alegoría de la vida en realidad, que la vida también es sueño, es muy fugaz y que, como decía Claudia, hay que tomar las oportunidades que tenemos, materializar lo que deseamos. Lo decía Pedro Calderón de la Barca también en su poema muy famoso, La vida es sueño y los sueños son. O sea, todo se termina de una forma muy fugaz, entonces quería terminar con esto, cerrar con la idea de que estamos en nuestro propio sueño y cada quien puede decidir realmente cuál será el desenlace de esto y tengamos en cuenta que si bien la cuarentena ha irrumpido un poco con algunos planes, nada es eterno, es muy fugaz lo que vamos a vivir acá y bueno, eso, animarlos a que sigan soñando. Listo, muchísimas gracias a Claudia, Rafael y Andrés. Ha sido un gusto poder compartir este conversatorio junto a ustedes y espero que todos los que nos estén escuchando tomen todas estas preguntas, reflexiones, consejos, propuestas que hemos puesto en el escenario. Y los quiero invitar a que sigan viendo nuestro ciclo de conversatorios. El siguiente será el domingo y me parece que vamos a tratar el tema de economía, un tema súper complejo en este tiempo, así que los esperamos en nuestra siguiente sesión y les agradecemos su participación, sus preguntas y nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, ha sido un gusto, así que nos vemos. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Muchas